Saludos, muy buenos días desde Meteo Vigo en este sábado 20 de diciembre del año 2025. Es la 1 menos cuarto y lo que te estoy mostrando en las imágenes del satélite con esta animación es la entrada marítimo polar que llevamos por días siguiendo. Aquí tenemos esta trayectoria de estos chubascos postfrontales y estos son los responsables de las copiosas nevadas que veremos en nuestros sistemas montañosos y en zonas ya no tan altas, incluso en la meseta norte por esta entrada marítimo polar que arrastra pues masas de aire desde latitudes más altas con largo recorrido marítimo cargadas de humedad y que dejan pues es un descenso de las temperaturas muy marcado. Y también lo que voy a hacer es enseñarte pues lo apasionante que está el seguimiento de cara a las personas que hacemos pronósticos meteorológicos y nos apasiona también esta ciencia, ya que te voy a enseñar diferentes escenarios, te voy a enseñar pues ya como tenemos más o menos pues definido el siguiente episodio de, bueno, invernal, sobre todo con temperaturas bastante bajas, ya pasando a un cambio en la circulación a continental. Y también te voy a mostrar, pues dentro de toda la incertidumbre que tenemos con las próximas fechas, creo que estamos, como he dicho en los últimos análisis, ante un evento de temperaturas más habitual con largo recorrido que nos va a acompañar buena parte de las Navidades, por lo menos la primera mitad asegurada y es posible, incluso es probable que se extienda posteriormente. Después de ver estas, bueno, pues entradas, estas descargas marítimo polares que se van aproximando a nuestra vertical y que en los próximos días pues van a tener mucho que decir en nuestra configuración. Te recomiendo que si vas a viajar, sobre todo mañana, hay muchos avisos activados bueno, pues por nevadas, por otros fenómenos atmosféricos, pero sobre todo por nevadas, ya digo, no solo en zonas altas, sino en zonas llanas en la meseta norte. Te dejo un enlace a los avisos de la EMET en la descripción para que los consultes y tomen las debidas precauciones. Bien, vamos allá, manos a la obra con la evolución de borrascas y anticiclones. Aquí tenemos estas depresiones que traen la entrada marítimo polar. Aquí vemos las isobaras, que son chivatas de la circulación aproximada de los vientos, y podemos ver cómo entre el anticiclón y las bajas presiones que giran en sentido inverso se van canalizando estos vientos con el frente que está tocando ahora el noroeste peninsular y detrás entran estos chubascos postfrontales y se va a quedar esta inestabilidad con nosotros durante días, dando vueltas, de ahí esos mapas de precipitación que os enseñaba, que se había más precipitaciones sobre el Mediterráneo, rodeando la vertical peninsular, por las costas, en el interior en unas zonas más que en otras, pues bueno, toda esta rotación que estamos viendo aquí de estas depresiones y sobre todo en una basculación, en un cambio en la circulación que durante la próxima semana, como vemos, va a empezar a cambiar. Quiero que te fijes cómo las isobaras pasan de llegar desde latitudes más altas con noroestes, entrada desde el Atlántico, y las piezas se van cambiando y empiezan a rolar todos los vientos, a cambiar y empieza a entrar de origen continental. Todo por aquí. Son masas de aire más secas, pero igualmente pues inyecta humedad desde el mar hacia el interior, hay depresiones y por lo tanto van acompañadas de precipitaciones. En estos momentos no podemos saber con una buena fiabilidad dónde van a estar posicionados exactamente los centros de acción, esas pequeñas depresiones, y por lo tanto la inyección de humedad y de precipitaciones que se va a unir a ese frío intenso que llegará desde el continente, pues será el que determine dónde puede nevar en cotas bajas, dónde podemos tener un episodio, con qué extensión, y también entran en juego, y eso es lo apasionante para mí, la circulación de borrascas que posteriormente con ese bloqueo se puedan acercar desde el Atlántico. Aquí estamos viendo cómo hacia finales de la próxima semana tenemos depresiones, es decir, seguimos con inestabilidad, con esa entrada ya continental establecida, tenemos depresiones alrededor de nuestra vertical. Una entrada continental puede venir muy seca, sin depresiones importantes cerca de nuestro país, por lo tanto hablamos de un episodio de frío, podemos tener una ola de frío, pero no hablar de nevadas en cotas bajas, por lo tanto, por lo menos no en zonas extensas. El hecho de que vayamos a seguir con depresiones cerca de nuestra vertical hace que la ecuación hacia estas navidades de que pueda haber nevadas en cotas bajas o eventos de nevadas importantes, las probabilidades sean mayores. Esto no garantiza nada, pero tenemos herramientas, o sea, digamos, escenarios que apuntan a que es bastante más probable que otros inviernos, ya no solo por la entrada continental, por el frío, sino porque estamos teniendo mucha inestabilidad y depresiones cerca de nuestra vertical. Bien, seguimos adelante. Modelo estadounidense, entrada marítimo polar, se inyectan estas masas sobre nuestra vertical, nos acompañan varios días y empieza a rotar la circulación. En el último vídeo que os grabé ayer, un vídeo, bueno, que hice en vertical, lo que pasa es que, bueno, se convirtió en un vídeo largo porque YouTube entiendo que si el vídeo dura, pues, más de ciertos minutos, lo transforma en un vídeo largo
largo, la idea era subir un vídeo corto, un short, pero se convirtió en una especie de híbrido. Bien, pues en ese vídeo yo os comentaba que vigilábamos esta pelotita azul porque ahí es donde se están viendo temperaturas bastante bajas. Realmente, si te fijas, mira, el modelo estadounidense nos muestra la ISO -12 saliendo por Francia en dirección hacia el norte de la península, la -8, -12. Para que lo entiendas en lenguaje un poco más plano, bueno, pues esta ISO, por ejemplo, es digamos, la temperatura que tenemos a unos 1500 metros de altitud, bastante cerca de la superficie. Si se sitúa sobre nuestra vertical o nuestras costas y hay precipitaciones, pues este tipo de episodios ya son capaces de dejar nevadas en nivel del mar, por ejemplo, ¿vale? La ISO -12 no es sencillo verla aquí orientada al océano Atlántico en latitudes como Francia, por ejemplo, pero estas entradas continentales pues son capaces de hacerlo, ¿vale? Cuando llegan con recorrido marítimo polar y van pasando por una superficie con mayor energía como es el océano y no por zonas congeladas como el continente europeo, pues es mucho más difícil o casi imposible a día de hoy que nos alcance una -12. Pero aparte, quiero que veas cómo detrás pues vienen nuevas pulsaciones y más masas continentales frías se pueden ir acercando. Aquí quiero que veas, por ejemplo, el modelo europeo en la actualización, la última que tenemos disponible, pues vemos su evolución. Quiero mostrarte las temperaturas, aquí tenemos, y cómo la entrada fría continental es solo un aperitivo, esto que tenemos hacia el día 25, el día de Navidad más o menos, aquí lo tenemos, el 26 al norte de la península, pero posteriormente llegarían otras masas, como vemos, muy frías continentales con la -8 entrando por el cuadrante noreste. Incluso estas ISOs son, digamos, a una escala global y a nivel regional pues pueden ser más bajas incluso esas temperaturas y luego en la superficie la orografía hace incluso con una ISO -8 dices, bueno, estamos a 1500 metros de altitud, -8, en la superficie será más alta o más pegado al suelo, pues no, en zonas donde la orografía lo permite, lo potencia, pues esas temperaturas son incluso bastante más bajas que esos 8 grados bajo cero, ¿vale? Son muchas las cosas, muchos los matices que tenemos que ir analizando, pero luego al final te voy a enseñar algo interesante para que veas también dentro de estas bueno, estos cálculos que están haciendo los modelos dentro de esta confirmación de unas navidades más frías de lo habitual, eso lo tenemos asegurado, por lo menos en la primera mitad, dentro de estas, bueno, pues cálculos, cómo pueden entrar en juego depresiones atlánticas y, bueno, pues unirse este frío con inestabilidad y, bueno, pues veremos, hay muchas cosas, muchos caminos abiertos en el horizonte. Vamos a ver ahora los cálculos del modelo europeo, precipitaciones por día. Aquí tenemos estos chubascos postfrontales que entrarán detrás del frente por el noroeste peninsular hoy sábado día 20, inestabilidad por el Mediterráneo. En la zona del interior también tenemos precipitaciones, en Ceuta poquitas, pero sobre todo en Melilla, y en Canarias pocas precipitaciones. Mañana domingo se incrementa mucho la inestabilidad. Tenemos, pues ya digo, avisos activados por copiosas nevadas, no solo en zonas de alta montaña, sino en zonas llanas de la meseta norte. Vuelvo a repetir, te dejo el enlace a los avisos de la EMET debajo en la descripción. Y como vemos, inestabilidad por buena parte de la geografía. Vemos estas zonas con menos acumulados en el Mediterráneo que en los últimos días hemos ido analizando. Vemos también aquí al suroeste peninsular otras zonas con menos acumulados y el entorno del estrecho vuelve a tener precipitaciones muy marcadas. En Baleares, precipitaciones, costas de Cataluña, sobre todo como vemos en la zona noreste, acumulados bastante marcados. Vamos a ver la distribución. En Canarias, poquitas precipitaciones, como vemos. De cara al lunes, seguimos viendo esa inestabilidad, extremo norte sobre todo, mitad occidental peninsular y en zonas del entorno del estrecho, Baleares y zonas del cuadrante noreste de Cataluña. Precipitaciones algo más marcadas en la cara norte de la isla Gran Canaria y en las islas occidentales. Nos vamos ahora al martes, inestabilidad muy acusada en el Mediterráneo, como vemos, Ceuta, Melilla, zona de Marruecos, muchas precipitaciones, zona también del norte de Argelia, acumulados destacables, y en la península, como vemos, en tanto en Portugal como en zonas de España, pues precipitaciones que son más irregulares, pero localmente bastante marcadas en el Cantábrico Oriental, zonas del sur, cuadrante noreste, en Aragón sobre todo, zonas de Cataluña y como vemos aquí al suroeste peninsular, toda esta inestabilidad muy marcada. Poquitas precipitaciones en Canarias para esta jornada. Miércoles, ahí ya está entrando la entrada fría continental y ahí ya habrá que empezar a poner la lupa sobre el Cantábrico con esas ISOs muy bajas cerca y ver pues dónde pueden estar esas cotas de nieve, esas precipitaciones, tanto en el norte de Galicia como en el Cantábrico, en otras zonas pues de la meseta norte, zonas bueno, muy altas, lógicamente,
exprimirán mejor esa humedad que consigue pasar, pero aquí entramos en una situación en la que son masas más secas continentales, por lo tanto las precipitaciones pierden fuelle, salvo en el Mediterráneo, donde las depresiones que se puedan ir generando, aquí observamos este giro ciclónico, pues puedan también provocar precipitaciones, y también tenemos que vigilar pues las ISOs, esas temperaturas, cuánto frío entra en altura y toda esta inestabilidad, pues bueno, de cara a la próxima semana esto va a dar muchas vueltas. Precipitaciones en Canarias, sobre todo en la isla de Gran Canaria y occidentales, y ahora lo que vamos a hacer es ver por último el jueves, inestabilidad, vemos cómo va dando vueltas, esas depresiones que hemos visto van perdiendo fuerza, se pueden ir generando otras en el Mediterráneo, acumulados bastante marcados en Baleares, rozando Cataluña, como vemos en esta zona del Mediterráneo, en el Cantábrico, y toda esta inestabilidad que se inyecta sobre Marruecos con estas precipitaciones, y sobre Canarias también algunos acumulados. Vamos a ver ahora la foto fija de esos acumulados, el modelo europeo, como vemos, zonas del Mediterráneo menos marcadas, y en el resto bastante destacables esos acumulados, con zonas, con esas calvas que yo llamo, donde hay menos precipitaciones porque la rotación va a estar dando vueltas así alrededor, y la inyección de humedad desde el mar hacia tierra con la pantalla de los grandes sistemas montañosos pues hace que haya zonas donde haya menos precipitación. Pero esto todavía tiene incertidumbre, sobre todo en plazos superiores a los 5 días. Estamos viendo 7. Modelo estadounidense GPS, vamos a ver que nos cargue, que se está quedando un poco parado, ahí lo vemos, perfecto. Acumulados muy marcados en zonas del sur peninsular, del Mediterráneo, del norte, noroeste, Cantábrico, Pirineos, y como vemos, pues esas zonas que cada modelo está calculando de su manera, dependiendo de cómo se coloquen esos centros depresionarios, y según ajusten pues esos cálculos con sus algoritmos. Aquí tenemos Baleares, acumulados bastante marcados. Comunidad Valenciana vemos también precipitaciones bastante marcadas que se meten desde el mar hacia tierra, es decir, mucha inestabilidad también a ojos del modelo estadounidense. Modelo alemán también precipitaciones muy marcadas. Recuerda lo que te digo siempre, si vuelves a ver los mapas que he pasado anteriormente hasta este que estamos, por ejemplo, y ves que todos coinciden en precipitaciones en tu zona muy abundantes, es más probable. Si no coinciden todos o hay pocas precipitaciones en general, pues las probabilidades de ver acumulados son menores. Como vemos, rodeados de mucha inestabilidad y también metiéndose hacia el interior con los matices de cada modelo. Por último, vemos el modelo canadiense, acumulados muy marcados tanto en zonas del Mediterráneo, Cataluña, Comunidad Valenciana, también acumulados muy marcados, como vemos, zonas del sur peninsular de Andalucía, Castilla-La Mancha, zona centro, es decir, tenemos una situación en la que las lluvias van a continuar, y también, lógicamente, estas bajas temperaturas hará que la nieve siga afectándonos no solo en zonas de alta montaña, sino en otras cotas más bajas que tenemos que ir descubriendo pasito a pasito los próximos días. Este es el modelo canadiense para Canarias, acumulados sobre todo en las islas de Gran Canaria y Tenerife, zona norte. Modelo alemán, un dibujo pues que nos muestra también los acumulados en la cara norte de las islas. Modelo estadounidense, acumulados que afectan a todo el archipiélago, incluso a las islas orientales también de una forma significativa. Y el modelo europeo, sobre todo la cara norte de Gran Canaria e islas occidentales. En La Palma también observamos en medianías y orientados al sur estos acumulados que nos dibuja ahí el modelo. Bien, vamos a ver ahora la inyección de masas de aire, pues para ver cómo se van a mover las temperaturas, cómo van a evolucionar las masas de aire, y quiero que veas algo pues que llama la atención obviamente en estos mapas. Temperaturas por encima, muy por encima de la media en estas zonas de latitudes árticas, desde Groenlandia, Islandia, zona de Escandinavia y buena parte del continente europeo, y la primera, digamos, bueno, la primera fase de estas navidades más frías de lo habitual, que es esta entrada marítimo polar, que vemos con temperaturas más bajas de lo habitual, se inyecta sobre el suroeste de Europa, sobre la península sobre todo, y ahí quiero que observes cómo empieza a cambiar la circulación. Fíjate cómo pasamos de circulación de oestes a una circulación que llamamos retrógrada. Quiero que veas todas esas masas frías como van descendiendo por la zona aquí de Rusia hacia el interior del continente europeo, y como poco a poco la próxima semana, esto es el miércoles, se van metiendo hacia nuestro país. Es decir, recibimos pulsaciones más frías de lo habitual desde Groenlandia, y después recibimos desde el interior del continente. Y aquí es donde está esa fase que tanto, bueno, pues se está viendo en los medios, en las páginas especializadas de meteorología, y que son pues esas entradas continentales que son las que tienen mayor capacidad. Aquí hay un congelador ruso, la zona de Eurasia está congelada, y lógicamente estas masas que van pasando por la superficie continental, que ahora está mucho más fría que el océano, pues son las que pueden traer temperaturas mucho más bajas. Aquí vemos temperaturas el 26 de diciembre de hasta 8 grados por debajo de lo habitual, y sobre todo
esa zona que identificábamos, esa pelotita azul que os decía, estas áreas más frías de lo habitual, sobre todo marcadas en ese punto de esa pelota, es decir, por aquí más o menos se van a mover estas masas. Tenemos un punto de vigilancia para la próxima semana, para el día de Navidad, pues en esta zona más o menos sur de las Británicas, Francia y norte de la península, donde previsiblemente se van a mover esas ISOs más bajas y dependiendo de cómo se mueva hacia nuestra vertical y de si se genera alguna depresión incluso por aquí, pues podríamos ver un evento de nevadas en cotas más bajas. Bien, vamos a ver precisamente ahora la extensión de las nevadas. Primero utilizo el modelo europeo y lo que voy a hacer es algo, primero recordarte pues que la extensión de las nevadas, los modelos no es que sean muy precisos, ni mucho menos, de hecho tienen pues un margen de error bastante más amplio que otras variables y por lo tanto no te puedes quedar exactamente justo la nieve va a quedar en este punto. No, no puedes hacerlo, pero sí nos sirve un poco para ver la tendencia de cómo va a extenderse la nieve. Y quiero que observes, vamos a avanzar mucho el pronóstico hasta el final del año, y quiero que observes cómo se va extendiendo la nieve. Repito, no pienses, ay, va a nevar en Baleares sobre el nivel del mar, va a nevar, no. Pero esa tendencia está ahí y, bueno, pues vemos cómo se extiende la nieve mucho por Europa y por nuestro país y cómo se extiende de una forma bastante marcada. Bien, ahora vamos a utilizar pues los datos del modelo alemán versión continental, nos vamos a ir hasta aquí y vamos a empezar a avanzar el plazo para ver la extensión de las nevadas hasta el próximo jueves, ¿vale? Y aquí tenemos esa extensión de nieve nueva, no estamos haciendo un plazo tan largo como con el europeo y vemos esa extensión de nevadas como vemos en zonas de montaña de Galicia, no solo en los grandes sistemas montañosos, en las zonas más altas, sino también en otras zonas montañosas más, pues orientándonos, acercándonos más hacia el mar. Ya hemos visto estos días, 500, 600 metros puede bajar la cota de nieve, zonas de la meseta norte, como vemos estos acumulados de nevadas, y tenemos avisos, como digo, en zonas de la meseta norte por estas copiosas nevadas, sistema central ibérico y sobre todo en los Pirineos es donde más va a nevar según el modelo con acumulados que van a superar los 70, incluso los 80, bueno, pues en algunos puntos hemos llegado a ver, en este momento, bueno, estamos en los 70 y pico, bueno, 79 más o menos, como vemos esos acumulados muy marcados y si nos vamos al sur también. Lo que os he dicho estos días, tenemos la nieve asegurada en zonas altas de nuestro país, si estés en el sur, en la zona centro, en el norte, no vas a tener que desplazarte mucho para ver esta nieve y en algunas zonas incluso pues la vamos a ver pues en zonas llanas, en zonas más bajas, por lo tanto pues bueno, para los amantes de la nieve la cosa pinta bien. Vale, vamos a ver ahora las tendencias de la atmósfera, las anomalías. Primera semana, este fue el mapa con el que empezamos a detectar estas entradas continentales, estas navidades más frías de lo habitual, con la media de ensembles, en una media parte de una semana completa. Y desde el sábado, desde hoy día 20 hasta el 27, como vemos, anomalías negativas que se centran como si fuese la diana justo en nuestro país. El bloqueo, que ya lo vemos en la primera semana, ya desarrollado en latitudes árticas, entre Islandia y Escandinavia, y estas masas más frías de lo habitual. Bien, vámonos ahora a las anomalías a la segunda semana y como vemos ya entra en juego toda esta zona continental, es decir, toda esta circulación que se va a ir metiendo hacia nuestro país ya con una trayectoria continental. Aquí tenemos el anticiclón que gira así en sentido de las agujas de reloj y en las depresiones que va a haber por esta zona con estas masas más frías y comprimidas de lo habitual, pues giran en sentido inverso y ayuda a canalizar estas masas. Y aparte aquí hay una lectura interesante. Si tenemos, esto es física, tenemos masas de aire más frías y comprimidas de lo habitual, masas de aire más frías en latitudes más bajas, donde tenemos otras masas más cálidas, sobre todo en la superficie, los océanos y los mares, el Mediterráneo tiene mayor energía, en la superficie, pues en estas zonas hay pues, contacto con otras masas más templadas, por lo tanto ese es el motor de la inestabilidad en nuestras latitudes. Por lo tanto, las probabilidades de que haya depresiones cerca de la península son considerables y esto, pues unimos el frío a la inestabilidad, es lo que os digo, aumenta las probabilidades de que veamos eventos, sin poder decir exactamente, justo, pues este día vamos a tener esta situación de esta borrasca en este punto, justo todavía no podemos ver eso con tanto detalle, pero sí sabemos que hay ingredientes necesarios para que esto suceda. Este es un mapa que tengo de precipitaciones y nevadas, está disponible de forma gratuita en la página web de Meteo Vigo y quiero que veas, ya digo, sin quedarte con la extensión exacta de las nevadas, ¿vale? Es una escala mayor, pues quiero que veas pues esas nevadas cómo se comportan. Primero entra esta entrada marítimo polar y vemos cómo va llegando con noroestes
y después quiero que observes cómo entran las entradas continentales, como esas depresiones en el Mediterráneo y cómo esas nevadas se van extendiendo por el interior del continente hacia nosotros. Y estos son pues los episodios que tenemos que vigilar la próxima semana. ¿Por qué? Pues porque si te fijas, hay depresiones que se pueden ir generando aquí por el Cantábrico, que pueden provocar pues nevadas. Y luego quiero que veas lo que, por ejemplo, el modelo GFS en algunas salidas pasadas, por ejemplo, nos mostraba ayer. Esto es una salida, una de las de las posibilidades, de los posibles escenarios, y cómo pues llega una borrasca desde el Atlántico. Esto es un mapa a un plazo muy largo, no tiene fiabilidad, pero simplemente es una de las, de los resultados que puede haber de toda esta configuración. ¿Por qué puede pasar esto? Aunque esto sea una salida de ayer, me sirve solo como ejemplo, pues porque si tenemos un bloqueo en latitudes altas tan importante por donde se suelen mover habitualmente las borrascas, las circulaciones retrógradas contrarias a la habitual de oestes no suelen durar mucho tiempo, salvo en situaciones como creo que va a suceder durante estas Navidades, en las que a veces sí se pueden mantener esos bloqueos más persistentes, pero tarde o temprano tienen que llegar las borrascas atlánticas. Normalmente suele ser así, no siempre. Y si eso sucede, es decir, termina por alcanzarnos y tenemos todo ese aire frío, pues estas depresiones pues, pueden potenciar otros eventos atmosféricos. Pero no vayamos tan rápido. De momento, ya a modo de resumen y para terminar, lo que os puedo decir es que tenemos primero ingredientes en la atmósfera para ver eventos invernales destacables, no solo de frío, sino de nevadas en cotas bajas durante estas próximas Navidades. Cuando entremos en las Navidades, estemos en el día 25 de diciembre, vamos a tener el foco puesto hacia el norte de la península, donde vamos a tener una pulsación con ISOs bastante bajas, que pueden estar entre los -8, los -10, veremos. Eso es lo que nos muestran ahora los modelos y eso es lo primero que voy a vigilar en los próximos días. Esa pelotita azul que os decía, cómo se va moviendo y después, a partir de ahí, cómo las otras pulsaciones continentales, según el modelo europeo, por ejemplo, se pueden extender más sobre nuestra vertical y a la espera de ver si depresiones se pueden mover pues, desde el Atlántico hacia nosotros, generarse por ese frío que entra en contacto con masas más cálidas, sobre todo en la superficie oceánica, que pueda generar inestabilidad. Tenemos muchas cosas en el horizonte atmosférico para analizar. Si me acompañas en próximos vídeos, aquí estará un servidor con mucho gusto para compartir contigo las actualizaciones de los modelos. Un abrazote y como siempre me gusta decir, paciencia, no hay mejor ciencia y la última palabra la tendrá siempre la madre naturaleza. Chao. El viento grita, lo puedo oír, susurra secretos que quiero seguir. Nieve cayendo, un manto sutil, frío tan hondo, me hace sentir. La luna se esconde, temblando está, mis pasos se hunden en la soledad. El frío lo llevo aquí, la nieve me hace vivir el mundo en blanco, tan solo yo. El frío y la nieve, mi único amor. Mis manos heladas buscan calor, el cielo llora en un tono menor. Un lobo canta su viejo dolor, mientras mis ojos